responsabilidad de un pueblo que votó pluralmente y que después pide una unidad en todo, y esto no es posible. Entonces, igualmente el diputado tuvo 144 votos una vez, 140 la otra, tuvo a las 5 de la mañana 131 votos contra 50 del oficialismo. Esto, que yo recuerdo en mi historia parlamentaria, no sucedió nunca con un oficialismo. Sí creo que hay algunos otros problemas en el Senado, y creo que el tema central que viene después de abril es el tema de la coparticipación, de la ley del cheque, donde Cristina Kirchner dice, bueno, si votan esto, vamos a alterar el fondo sojero y no vamos a tener el fondo de ayuda financiera, y nosotros vamos a reformar el tema del fondo sojero para que pueda ser derivado a gastos corrientes, para que la gente entienda. Nuestro objetivo es que los gobernadores puedan pagar los sueldos de los docentes, de los médicos, etcétera. Y creo que esto va a salir duramente, pero va a salir, y esto va a destrabar la extorsión a que tiene sometido el kirchnerismo a las provincias, y va a sacar algunos privilegios, porque entre las ayudas que el gobierno nacional da a las provincias, es impresionante la diferencia que da entre lo que da a Santa Cruz que lo que da al resto de las provincias. Lo mismo sucedía, se acuerdan, en la época de Menem, que está Santa Cruz, Buenos Aires y La Rioja. Así que si hay un criterio menos discrecional, va a ser bueno para todos los gobernadores. Eso se lo explicaba a Jonathan, que habló con usted, que es politólogo, es un chico de 24 años, porque él está alarmado por esto que está pasando. Yo le hice el repaso yo soy viejo, le dije, mira, pero ¿qué es lo que te alarma de esta democracia? Porque en definitiva estamos en democracia, debatiendo fuertemente en voz alta, pero vos no pasaste lo de Isabel López Rega, nosotros pasamos la AAA, no hablemos del golpe lo saco en democracia. En la época de Isabel, López Rega generó la AAA y moría gente todos los días. Después llegamos a Perón, después llegamos a Cámpora, después llegamos, después llegamos a De la Rúa, que se fue. Hemos pasado momentos tremendos en la Argentina, la democracia. No lo es en ese sentido, porque no hay muerte ni qué sé yo. Pero él me decía, de todas maneras, eso que decía usted, hay mucha chicana que yo no entiendo, que tiene que ver con nuestra moral. ¿Qué ve usted en esta democracia tan malo? Yo creo que el peor problema que tenemos ahora es la delación fascista. ¿Qué quiero decir? Cuando Alejandro Rossi dice tenemos que investigar los parientes, etcétera, parece que hemos entrado en un terreno tremendo. Yo viví el menemismo. Sí. Y me tocó investigar causas de corrupción y de droga muy tremendas. ¿Se acuerdan el caso Almentano? Claro, sí. Había una fuerte presión de determinados grupos opositores para que uno tocara a personas muy jóvenes y vinculadas al entonces presidente. Pero en ese momento había podio. Yo creo que la investigadora jamás toqué nada de eso. Jamás, al contrario. Me parece que acá se están borrando algunos límites. Y ese sistema es grave para todos. Es grave para los que hoy gobiernan, es grave para la población, pero es grave también, es una suerte de amenaza mafiosa. Nosotros vivimos operaciones increíbles de inteligencia, como fue la de Olivera, ¿se acuerdan? Sí. Que la armó Alberto Fernández, la CIDE, Aníbal Ibarra, Vilma Ibarra, Daniel Bravo. Y yo me doy cuenta que ahí empezaba un periodo muy difícil. Espero que ahora no se agrave. Creo que si vamos por el camino, por ejemplo, voy a poner un ejemplo de qué modo. Yo creo que si la Presidenta hubiera mandado el proyecto de ley de uso de las reservas, hubiera tenido las mayorías. Nosotros no hubiéramos votado porque estamos en desacuerdo en el fondo y de la forma. Pero creo que el mecanismo de consenso, que el gobierno puede tener mecanismos del consenso y sin embargo va a la trampa, va a la burla, con una insistencia innecesaria. Pero bueno, si vamos día a día, la verdad es que nosotros estamos muy bien plantados en una posición muy clara desde hace muchos años, con mucha dignidad. A nosotros nos podrán arrastrar la historia. ¿Qué quiero decir? Que la gente no entienda, que la gente no comprenda, pero lo que estoy seguro es que a nosotros el kirchnerismo no nos va a arrancar la dignidad como se las arrancó a muchos empresarios, sindicatos, políticos, etcétera. Así que en eso estamos tranquilos. Ahora lo que pasa es que tenemos un gran equipo, además ahora se queda todo el equipo y yo voy a tratar de descansar, porque la verdad que tenemos 3 meses donde no tenemos un sábado, donde no tenemos un domingo, donde incluso cuando me fui con mis chicos 10 días me enfermé las 2 veces con 40 grados, después con un ataque de glote, así que me tuve que volver, así que cuando descansé estuve enferma,
y estamos muy bien, pero necesito personalmente ese retiro, porque el gobierno es muy difícil, pero también la oposición no es fácil. No es fácil. Yo creo que ninguno de nosotros, ni el gobierno ni la oposición, está a la altura de las circunstancias históricas. Y que esto, si sigue así, no va a terminar bien para nadie. ¿Qué quiere decir eso? Cada vez que usted dice eso me mete un poco de miedo. No, yo no tengo miedo. A mí me mete miedo. No hay que tener miedo. ¿Qué quiere decir que no va a terminar bien? Digo que no termina bien porque en este roce permanente, en esta cosa. Ahora, hay una propaganda del gobierno muy clara, que es ensuciar todos. La oposición es igual al gobierno, no es así. Miren, yo creo que la gente tiene que empezar a distinguir los honestos de los corruptos, los coherentes de los incoherentes, las personas que dicen la verdad de las que mienten, y esto en el seno del gobierno y en el seno de la oposición. Porque si no empezamos por discriminar, nos vamos a hundir como nación. No es cierto que toda la oposición sea igual, tiene una responsabilidad, pero no es igual. Nosotros no tenemos nada que ver con Menem, pero tampoco el gobierno todos tienen que ver con todo. No es lo mismo Guido que Tayana. Tayana es un hombre honesto. No es lo mismo el ministro de Ciencia y Tecnología que Néstor Kirchner. ¿Está? Pero me parece que hay que empezar a diferenciar. Néstor Kirchner es diferente a su ministro. Claro, lo que digo, hay gente también honesta en el gobierno y hay gente razonable, no todo es igual. Ahora, nosotros vamos a terminar este gobierno, el gobierno va a terminar en el 2011, va a haber elecciones normales como siempre, o esperamos... Sí. ¿Por qué dice espero no lo aseguro? No esperamos, porque la verdad es que si usted me pregunta qué va a pasar mañana, yo no lo sé. Esto es como una especie de presente eterno, donde uno tiene que estar viendo cómo se levanta y con qué carácter se levanta Néstor Kirchner para saber lo que va a pasar mañana. ¿Depende de él? Y sí, básicamente de ellos. Y la verdad es que uno piensa que por ahí se puede normalizar la cuestión y de repente aparece la locura. Pensábamos que el 3 de diciembre, bueno, después apareció el decreto de necesidad y urgencia, después los gritos, después se calman, por ahí tenemos que ir a la OEA porque parece que llevan al desprecio de todo, después se calman. Entonces, yo creo que ustedes entiendan algo, además, con el tema de mi dureza. Cualquier psicólogo dice, y además yo he trabajado mucho con personas golpeadas, que hay determinados tipos de personalidad donde el único modo de relación es la no relación. ¿Qué digo? Son los psicólogos separatistas. No, digo, es la no relación. Sí. Cuando uno tiene a alguien un manipulador, sí. Uno tiene que tratar de no tener relación, de ponerle la ley en el medio, no porque esté enojado o porque no lo quiera, sino para evitar la manipulación. Nada más que eso. Y eso significa una clara distancia que nosotros la hemos mantenido desde el 2003. Pese a todos los ofrecimientos de este gobierno para que yo forme parte del gobierno, que me los transmitió en su momento Sergio Acevedo. Yo recuerdo esa conversación. Me pidió que, 2003, julio, me pidió que Kirchner me quería hablar, me quería ofrecer determinados ministerios. Y yo le dije, mira Sergio, vos sabés quién es Néstor Kirchner. Decirle que nosotros vamos a ser opositores leales, pero yo no voy a... Vos sabés el carácter de él. Y me dijo, yo no te puedo pedir eso, pero decirle una cosa, que tenga cuidado. Que tenga cuidado con los del IA y que tenga cuidado con él mismo. Y me acuerdo que la primera etapa de debate, en ese momento Timerman no era oficialista, fue Kirchner versus Kirchner. Y en el fondo, si ustedes ven lo que sucedió en el país, se van a dar cuenta que nada del orden económico lo puso en crisis. Nada del orden social lo puso en crisis. Él se puso en crisis con la sociedad. Y él se puso en crisis por su propia personalidad, por su sed de venganza, por su resentimiento, por no entender lo que era el canto. Entonces, si ustedes me preguntan yo le tengo bronca, la verdad que no. Y en el caso de Cristina les diría más. Yo la he querido. No la respeto como presidente de la nación, porque me parece que hay cosas que yo creo que ella no las hubiera hecho jamás. Pero yo no le tengo nada, al contrario, yo le tengo pena. Yo la he conocido otra. La he conocido en serio defendiendo algunas cosas. Yo no la he conocido corrupta. ¿Es corrupta? Bueno, con semejante declaración jurada. Así que me parece que también la sociedad tiene que entender que nosotros estamos saliendo a la libertad y que esa libertad es difícil y que esa salida es difícil y que tiene que ser lo menos traumática posible. Pero también le diría una cosa y desde el corazón. Miren que si se cansan los que luchan,
y ustedes no tienen paciencia y apoyan a los que luchan, pueden quedar en manos de quién. Muy bien, gracias, señor Retiro. No, al contrario. Me voy a sentar allá, así que yo le doy un beso, te agradezco, le deseo el mejor retiro. Chao. Chao, querido. Y me voy caminando como hago yo, acá no hay... ¿Cómo llegó, joven llegó? ¿Cómo está? ¿Cómo le fue en Paladero? Muy bien, después le cuento. Hasta luego. Llegó y vino corriendo para acá. Recién llegado. Sí, salimos a las 7 de la tarde. Se bañó y todo. Un poquito. Digo, 1 hora y media de viaje. Sí, estuvimos.